Un ejemplo de esto, como para ilustrar un poquito y que no quede tan abstracto, es un proyecto que estuvimos haciendo en Tailandia y Camboya, en donde la consigna era tratar de apoyar al Ministerio de Salud, al gobierno, con temas de monitoreo de enfermedades infecciosas. La mayoría de la población vive en zonas rurales en donde el acceso a internet o a las computadoras es casi nulo, y los flujos de comunicación en cuanto a reportes de casos de malaria, dengue, enfermedades que acá son también bastante comunes, toman semanas hasta que alguien reporta que hubo 3 casos acá, 3 casos allá, eso llega a nivel de distrito, subdistrito, distrito, provincial, y alguien se da cuenta que hay un brote de malaria, pasaron 3 semanas y hay 5 veces más gente contagiada que lo que hubiera habido antes. Entonces la idea era buscar alguna manera de poder darles una herramienta que tuvieran, que les permitiera tener un contacto más fluido, más rápido, y que redujera estos tiempos de reporte de casos. Lo que terminamos armando, y de esto hay más detalles después para poder conversar, tenemos unos conceptos ahí que explican un poquito más cuáles son las cosas, y hay un sitio que terminamos hace poquito que también tiene contenido sobre esto. Es una herramienta que se llama GeoChat, que permite que la gente esté en contacto, tener un grupo de trabajo en donde uno manda mensajes de texto, esos mensajes de texto le llegan a toda la gente que está en mi mismo grupo, esas personas pueden contestar, toda esa información se guarda en una base de datos que se puede ver en la web, yo puedo ver cuáles son los mensajes que están mandando las distintas personas, contestarles en la web si no tengo celular, si no quiero usar el celular. Y bueno, y con eso logramos entonces mantener a un montón de gente que estaba medio desconectada por ahí de su oficina central o de sus pares en otra aldea, tener un contacto diario donde podían decir, estoy viendo esto, vos qué ves allá, o tenés la misma sensación, sí, me parece que es raro que haya tanta cólera en esta época del año. El siguiente paso que tomamos cuando logramos mejorar ese flujo de información fue intentar dar un paso más y aprovechar que nosotros teníamos un sistema por donde todas esas comunicaciones estaban circulando y dejarlos interactuar un poco más con el sistema para poder hacer cosas un poquito más complicadas que no sean simplemente mandarse mensajes de texto entre ellos. Lo que quisimos hacer era poder permitirles crear nuevos grupos desde el celular, si ellos tenían armarse un grupo de trabajo local, poder crear ese grupo y agregar gente para que pudieran conversar con ellos, poder reportar información que vaya a una base de datos, poder actualizar cuál es su ubicación en el mapa para que otra persona pudiera ver que habían salido a hacer alguna recorrida o hacer alguna visita. Y lo que pasó fue que, bueno, desde el momento en donde empezamos a trabajar de manera remota inicialmente, dijimos, bueno, vamos a usar este simbolito pound, cardinal en español, porque es el que todo el mundo usa, Twitter lo usa, parece ser que está a mano. Y lo que pasó cuando llegamos ahí fue que fuimos a comprar un montón de celulares al mercado local, celulares que todo el mundo compra, celulares usados que están al alcance de todo el mundo, y nos dimos cuenta que llegar a poder apretar esa tecla en un celular de los que estaban al alcance de todo el mundo tomaba como 6 o 7 presiones de teclas distintas. Con esto lo que quiero hacer hincapié es que es muy importante que uno desarrolle las soluciones en el lugar en donde van a ser usadas. Nuestros celulares eran distintos, la experiencia o el contexto que teníamos no tenía nada que ver con lo que la gente estaba ahí, y si no hubiéramos hecho esto, nadie hubiera podido hacer nada con el sistema porque el carácter este que tenían que apretar les quedaba incomodísimo, ni siquiera sabían dónde estaban. Y ahí empezamos a hacer una serie de pruebas con distintas maneras de mandar comandos, de decir yo me llamo así para que la otra persona pudiera saber cuál es mi nombre más allá del celular que estoy apretando, o estoy acá ubicado. Distintas interacciones con el sistema que iban más allá de simplemente comunicarse, ¿no? Porque si lo único que permitíamos era mandar mensajes, era más o menos lo mismo que tener una llamada en donde uno podía hablar. Pero de esta otra manera ellos podían interactuar con el sistema y dar un paso más en cuanto a las cosas que pueden hacer. Preparamos una serie de fichas con cosas que les permitían entender un poco cuáles eran las distintas alternativas y nos sentamos con ellos a tratar de entender qué era lo que les resultaba más fácil, cuáles eran las sensaciones, las experiencias que tenían haciendo los distintos intentos de usar estas cosas. Y la decisión final de cuál era el diseño del sistema tuvo que ver mucho con ese proceso que se dio en el contexto en donde se iban a ser utilizadas estas herramientas. Más allá de que terminan siendo mucho más fáciles de usar y más adecuadas a sus necesidades, el proceso mismo de diseñarlo con ellas hace que la sensación de pertenencia que tienen con ese sistema es mucho más grande, porque ellos estuvieron involucrados desde el momento, ven reflejadas sus necesidades, su feedback, sus sugerencias, las ven plasmadas después al fin y al cabo en
en lo que terminan usando, ¿no? Formaron parte del desarrollo de esa herramienta. Voy a empezar a acelerar un poquito porque esto se hace cada vez un poco más complicado, pero seguimos avanzando. Hubo subsiguientes iteraciones en donde la herramienta siguió evolucionando. Empezamos a tratar de explorar cómo hacer para que pudieran reportar casos de enfermedades y que alguien pudiera ver automáticamente cuántos casos de malaria había en determinado lugar, qué cantidad de dengue había habido a lo largo del tiempo durante la última semana, etc. Y fuimos desarrollando una serie de herramientas que solucionaban estos problemas. Hasta que terminamos en una situación en donde nos dimos cuenta que si queríamos llegar al último eslabón, la gente ya ni siquiera sabía mandar mensajes de texto. Me acuerdo, por ejemplo, de una persona que fue la que más me choqueó, que cuando le llegaba un mensaje de texto apagaba el celular porque no sabía siquiera cómo salir de la pantalla en donde aparecía ese mensaje. Y terminamos volviendo por ahí 10, 15 millones atrás a armar una rueda de papel en donde ellos tenían las distintas enfermedades de un lado que quieren reportar y del otro lado tenían un código que es el que mandan por teléfono, llaman a un número de teléfono, aprietan el código que vieron a la derecha y con eso reportan información estructurada que después va a una base de datos, se puede procesar, etc. Entonces, bueno, repasando un poco los ejemplos, tenemos estas herramientas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo con distintas experiencias de interactuar con gente. Está esta herramienta que se llama GeoJob, que les comentaba recién, que sirve para reportar datos, mantenerse en contacto, mandar alertas a la gente. Si yo tengo un equipo de trabajo que está en una zona y hubo algún problema o necesito ayuda o algo, puedo mandarles desde la oficina, mediante una conexión a internet, un mensaje que les sale a todos sus celulares. Un ejemplo de uso lindo que hubo hace, no sé si un año y un poquito más, fue una tormenta bastante grave en Tailandia, donde se inundó una ciudad, y mucha gente, simplemente porque ya tenía a mano esta herramienta, no porque la herramienta haya estado diseñada para eso o haya sido pensada para ese uso, empezó a coordinarse entre sí, mandá a tal persona a tal lado que quedó alguien arriba de la casa y está completamente inundado todo, o necesitamos que nos den una mano acá. Era algo que ya tenían ese canal abierto y les permitió empezar a usarlo para distintas cosas que por ahí no eran las que se habían pensado inicialmente. A principios del año pasado estuvimos trabajando con Thomson Reuters, la fundación de la agencia de noticias que trabaja en temas de crisis humanitarias, desarrollando un sistema de información y de recolección de datos que implementamos a las 48 horas del terremoto. Esto permitía que la gente pudiera reportar cuáles eran los problemas que tenían, dónde estaban, dónde necesitaban agua, comida, si había alguien atrapado que necesitaban rescatar, todo tipo de necesidades o cosas que querían comunicarse de alguna manera. Esa información fluía hacia otras organizaciones que por ahí cada una respondía a distintas temáticas que le incumbían y podían a su vez mandarle mensajes de texto a esa gente y decir, bueno, a todos los que dijeron que querían comida o que necesitaban comida o que están atrapados, mandarles un mensaje diciendo que hay un centro de distribución acá que va a estar repartiendo esto o aquello. Está la ruedita esta, ese es el prototipo en papel. Este ejemplo lo repito un poco porque tiene que ver con esta idea de que la tecnología no siempre tiene que ser un programa o una aplicación, un aparato raro. Hay muchas maneras de hacer tecnología. Ahora justo ese slide no lo tengo, pero hay un ejemplo muy lindo de una cajita para hacer seguimiento de partos que usan mucho en África con parteras que ni siquiera saben leer ni escribir. Y es una cajita de madera que tiene unos agujeritos en donde están separados y tiene un dibujo de la mamá está bien, el nene se murió, la mamá se murió, están enfermos. Y la partera lo que hace es agarrar una piedrita y meterla dentro de esa cajita, en el agujerito que corresponde con la imagen, y cuando llega a la clínica, lo que hace es dejar la cajita, alguien abre la caja y cuenta cuántas piedritas hay en cada uno de esos lados. Y eso sigue siendo tecnología de la información, sigue siendo IT, pero no tiene absolutamente nada de soft y está diseñado en base a las necesidades concretas, ¿no? Gente que no sabe ni hablar ni leer. Ni leer ni escribir. Algunos otros ejemplos de cosas que tenemos hechas, que estamos haciendo. Nosotros tratamos primero de diseñar el sistema para que solucionen una necesidad concreta de una organización, y lo que empezamos a hacer con el tiempo después es tratar de ver cuáles son los patrones comunes, qué necesidades surgen a lo largo del tiempo que se repiten una y otra vez,
y que pueden llegar a servirle a un montón de otras organizaciones que por ahí o no están en contacto directo con nosotros o no tienen los fondos como para invertir en un desarrollo propio. Y todas estas cosas son completamente gratuitas, las pueden usar en el momento en que lo deseen, las pueden customizar o adaptar con alguna otra organización que les pueda ayudar con eso. Y bueno, hay distintos ejemplos ahí que después podemos charlar más en detalle, pero lo importante es que hay muchas maneras de trabajar en conjunto. No simplemente vamos y resolvemos un problema puntual en un momento indicado, sino que se fue generando una plataforma enorme de cosas que se pueden conectar entre sí, combinar y que permiten que ustedes se acerquen con las necesidades que tienen, que podamos investigar cuáles son las cosas que ya hay, que por ahí algunas cosas ya están hechas, son completamente gratuitas, las pueden empezar a usar sin ninguna inversión inicial. En algunos otros casos quizás necesitemos trabajar en conjunto con ustedes como para explorar cuál es la necesidad puntual o el problema concreto que ustedes tienen. Muchas veces, a veces uno tiene la sensación de que lo que falla es algo y termina siendo una cosa completamente